anything bothers me and I'm feeling unhappy, I just try and think of nice things. What kind of things? Oh, well, let me see. Nice things. Daffodils. Green meadows. Skies full of stars. Raindrops on roses. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. En diciembre de 1991 fui con mi familia a Estados Unidos a pasar la Navidad junto a mis tíos, la hermana de mi padre y su marido. Yo tenía 6 años. En esos días recuerdo que vimos todos juntos La novicia rebelde, que en inglés se llama The Sound of Music, una película de 1965, dirigida por Robert Wise y protagonizada por Julie Andrews. Está basada en el musical de 1959, del mismo nombre, que literalmente significa el sonido de la música. Ahí escuché por primera vez una de las canciones más famosas del musical, Mis cosas favoritas. Originalmente fue compuesta por Richard Rodgers con letra de Oscar Hammerstein II. Es un tema hermoso. La letra, sencilla, es una enumeración de objetos afectivos en que se piensa cuando se está triste. Casi una receta para salir de la melancolía, para el dominio de las emociones. Una puerta al patio trasero, donde hay luz y verde y pájaros. La versión de Julie Andrews denota esto. Uno la siente sonreír mientras canta, como en el afiche de la película, girando con la guitarra en su estuche en una mano, en medio de un campo que podría ser cualquier lugar abierto, primaveral, quizá el mismo jardín del Edén. Muchos años después, cuando empecé a escuchar desorganizadamente jazz, me topé, y ese es el verbo, porque de alguna manera me frenó el disco de John Coltrane. Y acabamos entrando a donde quería llegar finalmente. El disco de Coltrane se llama My Favorite Things y el primer tema es este. Este es un disco de 1961, es decir que cronológicamente está antes que la película. Es decir, en esos años el tema no lo conocía prácticamente nadie. Digamos que My Favorite Things es un vals. Digamos, además, que la temática es el poder de cambiar nuestro estado de ánimo a voluntad. Es el poder de dirigir los pensamientos hacia algún lugar de felicidad, valiéndose de la memoria y la imaginación. La música como cura, el pensamiento como llave, como analgésico para el alma. Dijo el mismo John Coltrane en una entrevista con Frank Kofsky: la música es una gran reserva de la que todos tomamos un poco. Como les comentaba, cuando lo escuché por primera vez en Estados Unidos, no fue casualidad que lo escuchara en Navidad. Porque esa ya era una costumbre que, de hecho, según investigué, Julie Andrews inició antes de hacer la película. No puedo dejar de imaginar que a fines del 59, en las vísperas de Navidad, Coltrane la oyera a ella cantar este tema. ¿Se imaginan eso? Pero cuando escuché la versión de Coltrane, no era Navidad, ni era una reunión familiar. Y déjenme reforzar ese concepto, el de versión. Lo que hace Coltrane es una lectura, y me animo a decir una crítica de este tema, o como se suele decir, una apropiación, como un contrabando. Se escuchan sus solos vertiginosos improvisando con el demonio, o sus baladas, que son la seducción más demorada, masticando deseo. Uno tiende a pensar que hizo un pacto con el tiempo. El disco, que es del 61, lo catapultó a la fama. Y hay que decir que a pesar de tener ya 35 años, de haber tocado con Thelonious Monk, Dizzy Gillespie y Miles Davis, lo solían abuchear en los conciertos. Las reseñas de sus performances no eran buenas y resulta interesante leer algunas de ellas hoy, que para muchos de nosotros es una estrella. Pero a partir de este disco y de este tema en particular, Coltrane logró la aceptación popular. Eran años increíbles para el jazz, pero complicados para este saxofonista. En el 57 se tomó un tiempo para recuperarse del abuso del alcohol y la heroína. La mujer con la que estaba entonces, Naima, lo había introducido a las creencias y la disciplina de Dios. Coltrane entonces siente un despertar religioso. A fines del 57 retoma el trabajo y las giras.
pero ya es otro. El jazz también iba haciendo otra cosa, y él estaba ahí nomás, presenciándolo todo y colaborando con los mejores. En abril del 59, con el saxofón tenor junto a Miles Davis, grabaron Kind of Blue, disco emblemático que cambió la historia del género, el modo de escuchar el jazz y de tocarlo, ciertamente. Y uno ya no sabe qué está primero, si la historia con H mayúscula o las historias, los pequeños protagonistas que se mueven como hormigas. Ya no se sabe quién prepara qué o si todo es una red indescifrable, que cada tanto tiempo reorganizamos y nos contamos unos a otros. Pero estos años, en la historia de la negritud estadounidense, son fundamentales y los cambios son radicales. Basta mencionar las sentadas en Richmond, Virginia, en Nashville, Tennessee, en Atlanta, Georgia, es decir, en el sur que siempre cargó con las marcas imborrables de la esclavitud. O el primer debate televisivo de la historia entre dos candidatos a presidentes, Nixon y el carismático John F. Kennedy, quien ganaría las elecciones el 8 de noviembre. Los aires de libertad se respiran, las luchas tienen frutos que se huelen de lejos. O cuando el 6 de mayo Eisenhower determina que todos pueden votar en el Acto por los Derechos Civiles del 60. Y todos quiere decir los negros, incluidos los negros. En julio Harper Lee publica Matar a un ruiseñor y al año siguiente gana el Pulitzer. No olvidemos la Revolución Cubana del 59. O escuchen este listado de países africanos que se independizan del colonialismo europeo en estos años. Dahomey, Camerún, Somalia, Gabón, Chad, Senegal, Nigeria, Toga, Zambia, Congo, Ubangui Chari. El mundo cambió tantas veces en el siglo XX que es difícil seguirle el paso. Y en medio de todo eso, el viernes 21 de octubre, el lunes 24 y el miércoles 26 de 1960, Coltrane se dirigió con su flamante cuarteto, con McCoy Tyner en el piano, Steve Davis en la batería y Elvin Jones en el contrabajo, y grabaron el disco My Favorite Things. La canción dura casi 14 minutos, y si es difícil seguir el ritmo de la historia, también lo es con los solos de Coltrane. Ed Wheeler, en el documental El Mundo según John Coltrane, dijo que se trataba de una dervish tune, una canción que gira incansablemente como un derviche, los bailarines místicos musulmanes ascetas. Dicen que la palabra también refiere al temperamento imperturbable o ascético, de indiferencia por los bienes materiales. Hay cosas que no podemos controlar. Sin embargo, la música, esta canción, nos dicen que el autodominio es un modo de la autoliberación. Ver hasta dónde podemos llegar, cómo es posible dar con el potencial que traemos. Los estados de ánimo son las historias breves dentro del gran relato del espíritu y que podrían torcerlo. Esta es una canción que dice que hay que ir a por las cosas que hacen bien. Ponis color crema y strudels de manzana crujientes, gansos salvajes que vuelan con la luna en sus alas. Estas son algunas de mis cosas favoritas. No son posesiones, es algo que se encuentra por ahí, pequeños tesoros de la memoria y la vida cotidiana. Cuando el perro muerde, cuando la abeja te pica, cuando estoy triste, solo recuerdo mis cosas favoritas y entonces me siento mejor. Qué poder el de animarnos, darnos aliento, ponernos mejor a voluntad. Como dijo el filósofo francés Gilles Deleuze, los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. No sorprende entonces que Coltrane hubiera elegido este tema en particular. Y lo curioso es que no es un tema feliz. Basta escuchar los primeros acordes para sentir el cambio que se produjo en el ánimo de la canción. Le imprimió la historia negra. Con el aire entrando en sus pulmones y saliendo hecha historia negra. Un esclavo de plantaciones del sur de Estados Unidos que se escapó al norte y escribió sus memorias. Se llamó Frederick Douglass. Y una de las partes más conmovedoras de su historia para mí es cuando habla de los cantos de los esclavos en la plantación mientras trabajan.
Él se sorprendió e indignó de que se dijera que por el hecho de cantar los negros tenían que ser felices, por ende la esclavitud no era mala. Douglas comenta que cuando recuerda a esos cantos tiene por un lado una sensación de cosa sublime y por el otro de profunda tristeza. Eso es lo que generan esos cantos, que no son otra cosa que las raíces más antiguas del blues. Indudablemente, algo de esto hay en la versión de Coltrane. Sus cosas favoritas están teñidas de tristeza, pero también de insistencia y de renovación. Porque la felicidad es también un gran mareo y cómo frenar su desequilibrio. Yo imagino que Naima le podría haber dicho en los peores momentos de Coltrane: vos sos parte de lo que tocas. Y yo ahora, para terminar, les pregunto a ustedes, ¿qué es más revulsivo que ver a alguien amar lo que hace?